No hay una sola realidad, una sola dimensión. Vamos y venimos por los laberintos del tiempo y del espacio. Rostros, voces, figuras de un más allá incomprensible. ¿Quiénes son todos estos seres que visitaban a nuestros antepasados? Obras maestras de arquitectura, calendarios mágicos, chamanes que iban y venían por universos paralelos. Místicos que vivían en medio de grutas subterráneas, que ayunaban y oraban en silencio durante meses y años. La fuerza de la selva, que enloqueció a tantos expedicionarios, y sus secretos ocultos también guardados. Nuestro continente sigue siendo un misterio. América aún no ha sido descubierta. Descansa, América, donde quiera que estés. Hola, buenos días. Voy a pasar unas imágenes primero de lo que sería la saga y si les parece después hablamos un poquito sobre la obra urbana. Me gustaría empezar hablando del primer volumen que es El Jardín de Edward James, ¿verdad? Ese libro de la saga se llama Zombies y es un viaje que hicimos a Gilitla, en México, y es como la iniciación de Pipe en el misterio, en lo extraño, en una especie de trasfondo que va hacia otra realidad, como encontrar los pasajes, los intersticios de lo real. Este volumen habla de un artista que perteneció al movimiento surrealista, Edward James. Él se fue de Inglaterra, se metió en la selva mexicana y empezó la construcción de un jardín surrealista. Hay muy pocos alrededor del mundo. Este es uno de los más fascinantes, de los más extraños. Y se quedó 25 años construyendo este jardín en medio de la jungla. Nosotros llegamos hasta ese lugar, nos quedamos en el hotel que era la casa de Edward James y empezamos a darnos cuenta que durante unas extrañas transiciones, estados de ánimo alterados que tenía James, dibujó en los muros unos seres con los que él entraba como en contacto. Esos seres tienen como figuras reptilianas, es una cosa como muy particular, como muy rara, parecen seres interdimensionales y están en los muros y James tenía unas recaídas, unas depresiones muy fuertes y de pronto misteriosamente volvía, se recuperaba, lloraba durante semanas, meses y de pronto estaba bien y volvía otra vez a trabajar en ese jardín. Ahí ven algunas de las imágenes, es uno de los sitios realmente asombrosos a lo largo de todo el planeta, es gigante, enorme, y ahí gasta 25 años. Nosotros nos fuimos de alguna manera también en busca de los rastros de ese viaje surrealista que había hecho este artista. El siguiente volumen de la saga nos habla de un viaje hacia el centro, el corazón de la cultura en Bolivia. Entre Perú y Bolivia también hay una de las zonas más misteriosas de América Latina. América Latina no ha sido descubierta realmente, sigue siendo un continente por explorar, sigue siendo un continente que está oculto, que está vedado, cuyos misterios todavía no se descifran muy bien. Y nosotros llegamos a un lugar que se llama Tiahuanaco. Tiahuanaco es un sitio donde hay un templete, ¿no? Se llama también el Palacio de los Sarcófagos. Y es muy raro porque no solamente hay personas de raza blanca y faltan muchos siglos para que llegue Colón. Luego es realmente raro que haya gente blanca en el centro de una cultura que se supone que no ha entrado en contacto con Europa todavía. Hay también gente con rasgos africanos y uno dice cuántos siglos faltan para que llegue la migración africana. Entonces, mucho tiempo antes de que llegue Colón, no sé si podemos ver la imagen de pronto.
de Tiahuanaco, de El Templete. Exacto, esa es la imagen, gracias. Ustedes ven ahí todos esos rostros, es como una congregación antigua, primitiva, como un lugar en el que se reúne, como una especie de Naciones Unidas antiguas precolombinas, algo muy inusual, algo completamente fuera de todo contexto. En esos rostros también se ven de pronto seres que parecen provenir de otra especie, seres que parecen provenir de otro lugar, seres no humanos que están metidos dentro del templete. Esta es una de las novelas más misteriosas que tiene la saga. Para nosotros fue un viaje casi que alucinatorio, casi que iniciático también. Posteriormente nosotros fuimos a investigar en Perú unas momias que luego aparecerán en un volumen posterior, en el volumen 4, ya les hablo del volumen 3, que son las momias de Andahuaylillas. No sé si podamos pasar la imagen de esas momias para que todos puedan contemplarlas y verlas. Son unas momias que están muy cerca de Cusco, a unos 45 minutos de Cusco, ahí las ven, y esas momias son muy raras por una razón, porque si ustedes se dan cuenta, ese cráneo no es humano. Ese cráneo tiene una conformación muy alargada las cuencas de los ojos tampoco coinciden, y estos son seres aproximadamente de 1,5 metros. Seres de 1,5 metros no deja de ser también bastante particular, incluso menos, de 1,25, 1,30, con esos cráneos. Y no sé si en la figura ustedes de pronto en pantalla puedan agrandar en sus casas, no tengo ni idea, pero en la parte de arriba de ese cráneo hay una abertura, hay como una trepanación, como un hueco. Entonces parecería que todas estas calaveras y todas estas momias que se encontraron en esta zona estuvieran horadadas, ¿no? Como si hubiera una abertura, como si los médicos hubieran hecho ahí una cirugía digamos, completamente desconocida para conectar ese cerebro con otra cosa que puede estar arriba. Entonces, nosotros íbamos recogiendo todo este material, íbamos trabajando con el equipo de Book and Play, con Óscar Abril y con Alejo Amaya, íbamos viendo la enorme sorpresa que nos causaba el encuentro con estos secretos de las culturas ancestrales. Uno de los volúmenes más interesantes de la saga es el volumen 3, Mi extraño viaje al mundo de Shambhala. No sé si podemos pasar las imágenes de las ciudades subterráneas, si de pronto podemos poner en pantalla. Gracias, Esteban, perfecto. Acá ustedes ven que en la Capadocia turca hay unas ciudades que están por debajo en el mundo subterráneo. Esta es Derinkuyu. Esto implica que en algún momento de la historia de la humanidad, de la historia de la civilización, nosotros vivimos bajo tierra, ¿no? Y no eran pocas personas, esto eran miles de personas habitando al interior de estas ciudades subterráneas. Cuando yo abro la saga, la primera historia realmente de la que me entero es esta. Felipe, el protagonista, en un hotel en Villa de Leyva, donde nos conocimos, me cuenta la historia de una ciudad subterránea llamada Shambhala. Y yo me quedo anonadado. Me parece que se trata de literatura fantástica, pero en la medida en que voy investigando, me voy sorprendiendo cada vez más. Y es que sí hay muchas ciudades subterráneas a lo largo de todo el planeta. Esta es otra imagen de Derinkuyu que conduce a una segunda ciudad que está más abajo todavía, que se llama Caimakli. Entonces, entre Derinkuyu, Caimakli, empecé a conectar con búnkeres, ciudades y construcciones subterráneas. Y ahí me sorprendí. Hay una cantidad de ciudades en este momento actual. Por ejemplo, ahora durante la pandemia se actualizaron muchos de los dueños de esos búnkeres en este momento están refugiados ahí, ¿no? Por ejemplo, una ciudad que se llama Futurópolis en Kansas, ustedes pueden buscar esas ciudades por internet, y en esa ciudad ya están todos adentro hace un mes
antes de que se dictaminara la cuarentena de la Organización Mundial de la Salud, que le sugirió a varios países que empezaran a crear este aislamiento. Entonces, la saga es todo un viaje, ¿no? Por la América Latina profunda, por la que no ha sido todavía descubierta. En la siguiente imagen me gustaría que habláramos, abuelo de pájaro, porque no hay mucho tiempo, sobre el volumen quinto, que se llama Crononautas. Crononautas es una novela sobre una pandemia. Es una novela que no puede tener más vigencia. Es como si nos hubiéramos anticipado misteriosamente a todo lo que está sucediendo. La persona que ven en pantalla es Michel de Notre Dame, ¿verdad? Es uno de los grandes médicos de la época, y en este momento surgió la peste. La peste negra arrasó buena parte de Europa, no se sabía muy bien, pero Michel de Notre Dame sabía que se trataba de higiene, que había algo que tenía que ver con la limpieza, como si él sospechara que había virus. Les estaba contando que hay una peste en la Europa en donde en la Europa, en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, surge una peste, y este médico, Michel de Notre Dame, es un médico que empieza a intuir que algo está pasando entre las especies, como si la plaga, como si la pandemia estuviera relacionada con una transmisión de bichos, aunque en la época es imposible nombrarlos como virus o bacterias, pero Michel de Notre Dame ya lo sabía. Entonces, en realidad, la plaga se transmitía por las pulgas, las ratas llevaban las pulgas con ellas, las pulgas se quedaban en las casas de los humanos y luego había la transmisión entonces de la peste para los humanos. El traje que ven en pantalla es el traje de los médicos durante la época de la peste, son las mascarillas de la época que implicaban evitar el contagio. Entonces, como pueden ver, hemos estado en esta situación muchas veces a lo largo de la historia. Esta pandemia del coronavirus no es la primera vez, y en el volumen quinto de la saga ustedes pueden perfectamente leer sobre una pandemia en el futuro, y Felipe tendrá que ir viajando a través de un tiempo y un espacio que se parecen mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. Hay un volumen muy especial para mí, que es el volumen séptimo, se llama El Hijo del Carpintero, y tiene que ver sobre Jesús. Jesús se desaparece durante 18 años, el hombre más importante de la historia de la humanidad en realidad estuvo desaparecido. Los textos canónicos no nos dicen absolutamente nada sobre él, nos lo muestran a los 12 y vuelven y nos muestran a Jesús a los 30. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Qué sucedió en un individuo de estas dimensiones tan importante? ¿Qué hizo durante esos 18 años? Lo más seguro, investigando sobre religiones comparadas y consultando a académicos ingleses que son los más informados sobre el tema, nosotros nos quedamos con una versión que habla de Jesús yendo hacia la India, ¿no? De pronto en la siguiente imagen van a poder ver unas tablillas Pali en un monasterio en el Tíbet, que hablan ahí están, hablan del mejor de los hijos de los hombres, y hablan de un hombre que se preparó en ese monasterio y que viajó después a Palestina, y en Palestina fue crucificado, ¿no? Entonces parece que habla indudablemente de Isa o Isha Asaf, como se llamaba a Jesús en la tradición oriental. Muchos de los grandes maestros y mahatmas hindúes citan a Jesús como uno de los discípulos, ¿no?, del budismo primitivo. Entonces, que es 500 años anterior a Jesús. Entonces, nosotros investigamos mucho para poder consultar, estar como al tanto, al día, revisar los textos de los especialistas, y finalmente hicimos también un viaje y logramos escribir este libro, que es uno de los más bellos de toda la saga. Pasamos a la obra urbana, si les parece bien, y hablamos de algunos de los temas que cruzan esa obra urbana y que tienen también conexión en alguna medida con la saga, pero son visiones distintas y estéticas distintas. Me gustaría hablar de Jean-Claude Romand. No sé si podemos poner de pronto la imagen de él. Gracias, Esteban. Aquí está Jean-Claude Romand. Este es un médico que trabajaba supuestamente en la Organización Mundial de la Salud
Ahí lo ven ustedes en la imagen, en la fotografía a mano derecha arriba. Y Jean-Claude Romand es un médico que dijo que estaba investigando sobre virus y sobre pandemias en África. En realidad no era así. En realidad, Jean-Claude Romand llevaba una vida secreta, oculta. Encendía su carro, se iba, se escondía en un parque, comía algo, consultaba revistas de ciencia, a mediodía se comía un sándwich, un jugo que llevaba en un termo, salía, movía un poco los brazos, las piernas, volvía y se metía dentro del carro, dormía una siesta, investigaba otro rato y regresaba después a su casa y fingía que había estado en la oficina, y así duró 20, 25 años haciendo un poco esta farsa, llevando de alguna manera esta pantomima cotidianamente. La historia de Jean-Claude Romand es fascinante porque en la medida en que lo van descubriendo, en la medida en que sus parientes sospechan que él lleva una vida secreta, que él tiene una vida oculta, él decide asesinarlos y prefiere matarlos a ser descubierto. Entonces, esta es su esposa, la que ven en la fotografía a mano izquierda, y sus dos niños en la parte de abajo. Jean-Claude Romand lo que hizo fue asesinarlos, disparó en una noche de frenesí prácticamente. ¿Ahí me siguen viendo? ¿Sí? ¿Ahí está bien? Te vemos bien, Ok, gracias. Es que perdí la comunicación por un momento. Les estaba contando que Jean-Claude Romand prefirió asesinar a su familia que ser descubierto, y finalmente dispara sobre sus dos hijos y sobre su mujer. Es detenido, intenta dispararse también, pero sobrevive. Y yo les recomiendo una novela que se llama El adversario, de Emmanuel Carrère, una novela publicada por Anagrama, fascinante. La novela empieza con Carrère entrando a la cárcel, entrando a la prisión, a entrevistar a este individuo y a preguntarle qué fue lo que sucedió, ¿no? Y él habla de un adversario, él habla de un otro que existe dentro de nosotros mismos y que nos conduce a lo peor, a las zonas más peligrosas y más inmundas de nosotros mismos. En la siguiente imagen podemos ver a otro tema que me apasiona mucho, que es el tema psiquiátrico. Este individuo que ustedes ven en pantalla sufre de algo que se llama desorden de la integridad corporal. El desorden de la integridad corporal, por lo general, es como el cerebro no reconoce una zona del cuerpo. No se sabe por qué la mayoría de estos pacientes sufren con la pierna derecha o la pierna izquierda, casi siempre la pierna derecha, de la rodilla para abajo. Entonces uno dice, bueno, no es tan grave que el cerebro no reconozca una parte del cuerpo. De todos modos, uno la sigue teniendo. No, es gravísimo. Para un paciente que sufre de esto, él siente que de la rodilla para abajo tiene un apéndice, que tiene como un tumor, como algo que le sobra, algo que le está colgando. Entonces se avergüenza mucho porque su cerebro no detecta eso. Entonces lo ve como una malformación. Son pacientes que les cuesta mucho trabajo ir a una piscina, que les cuesta mucho trabajo ir a un sauna, que les cuesta mucho trabajo las relaciones sexuales, por ejemplo, desnudarse, un masaje, cualquier cosa que implique el deporte o el ejercicio también. Ponerse una pantaloneta, siempre usan sudaderas, se tapan, se ponen pantalones grandes. Entonces son pacientes psiquiátricos a los que les cuesta mucho la aceptación de esa zona prohibida o esa zona que su cerebro no reconoce. La persona que ustedes ven en pantalla es un individuo que metió la pierna durante más de 8 horas en una nevera con hielo. Y cuando ya tenía la pierna tumefacta, cuando ya tenía casi una necrosis, cuando la pierna estaba pudriéndose, llamó a los organismos de rescate, llegaron y él trazó con un flumáster la línea por la rodilla y pidió ser amputado. Si ustedes se dan cuenta, hay algo raro en la fotografía, y es que él está sonriente con la prótesis en la mano. Y está sonriente porque cuando los amputan, ellos inmediatamente se ponen felices porque su cerebro coincide con su cuerpo. Entonces, muchos de los digamos, médicos que tienen que tratar el desorden de la integridad corporal tratan también el transgenerismo.
Entonces, cuando uno es transgénero, no se reconoce con su cuerpo. El problema es que si uno es transgénero, uno sí se puede operar con un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Uno va donde un psiquiatra, el psiquiatra lo estudia a uno durante meses en una larga terapia hasta que por fin acepta que hay una disociación entre el cuerpo y el cerebro y permite la cirugía y yo puedo tener una reasignación de sexo, pero el desorden de la integridad corporal no. Entonces me pueden amputar los órganos sexuales para una cirugía de transgenerismo, pero no me pueden amputar una pierna, porque la pierna está funcionando bien y aunque yo tenga ese trastorno, ningún médico aceptaría amputarme un miembro que funciona normalmente. Entonces son pacientes que sufren mucho y a mí me fascina el comportamiento del cerebro, ¿no? ¿Qué pasa en nuestras mentes? Es algo raro, estamos todavía descubriendo el cerebro por una razón, porque el cerebro primero estudió el páncreas, el cerebro primero estudió el hígado, el cerebro primero estudió la estructura ósea y al final al cerebro le quedaba una cosa por estudiar, el cerebro. Entonces, la psiquiatría y la neurología es el cerebro estudiándose a sí mismo y por eso es una de las, digamos, disciplinas de la medicina más jóvenes y todavía hay miles de cosas que desconocemos. Yo creo que para un artista, un director de cine, un escritor, un antropólogo, un filósofo, es una aventura fascinante entrar en todos estos trastornos. Bueno, en la imagen siguiente, no sé si podamos pasar a la otra imagen, ahí ven a Bernard Moitessier. Esto es una regata de 1967-1968, que fue la primera vez que el hombre le dio la vuelta al planeta en solitario, ¿no? Sin escalas. Ya lo había hecho Vito Dumas haciendo escalas durante los años de la Segunda Guerra Mundial, pero sin escalas significa que tengo que salir y tengo que orbitar alrededor del planeta, llegar al punto del cual partí solo, sin detenerme en ningún lado y sin pedir ayudas. Esa regata hubo muertos, hubo incluso uno que se suicidó, es una de las grandes aventuras humanas del siglo XX, un poquito antes de que el hombre llegara a la luna, el hombre le da la vuelta primero, circunvalando, digamos, en la navegación antes de poder ir a otro cuerpo celeste, como es la luna. Moitessier fue el gran aventurero de esta regata, pero cuando iba a regresar decide no volver, decide no ganar, le llevaba muchísimo trecho al que iba en segundo lugar. Él era un tipo educado en Vietnam desde joven, budista, que meditaba. La imagen a mano izquierda lo ven sentado en su barco, meditando, muy tranquilo, nunca se descompuso, tenía un equilibrio sobre sí mismo envidiable. Y esa regata fue una inspiración para escribir una novela que es de las novelas más raras que yo he escrito, que es La melancolía de los feos. La melancolía de los feos es la historia de un jorobado, es la historia de un ser monstruoso que vive en una casa en Chapinero, pero que vive obsesionado con los navegantes. Y entre los navegantes, desde Ulises, pasando por San Brendan, que es el primer monje que llega a América, hasta llegar a Bernard Moitessier, son como los ídolos que él quiere imitar. Entonces, esta es una novela no solo sobre la fealdad, no solo es una crítica al capitalismo y a la imagen publicitaria de la belleza capitalista, sino es también sobre el heroísmo, ¿no? Sobre cómo alguien puede soñar con ser Ulises o con ser cualquiera de los grandes héroes de la épica clásica. En la siguiente imagen me gustaría también hablarles de una, ahí creo que viene, ahí está. Me gustaría hablarles de la última novela que publiqué, que es Aquelarre. Aquelarre habla sobre las brujas, sobre las hechiceras medievales. La bruja es el médico de la Edad Media. La bruja, en realidad, la figura del médico es grecolatina, entonces ustedes la ven en Grecia o la ven en Roma, pero después va desapareciendo y en el medioevo lo que existe es una mujer que vive en la parte de afuera del feudo y esa mujer cultiva plantas, es una especialista en plantas. Entonces ella cultiva su jardín, por lo general se viste de verde,
va toda vestida de verde, y cuando alguien necesita una pócima para un dolor de cabeza, para una hemorragia, cuando hay que amputar a alguien y hay que adormecerlo, van siempre en busca de esa mujer que vive en la parte de afuera del feudo, y ella llega con sus aceites, sus menjurjes, sus pócimas, sus sales especiales, prepara los medicamentos y es la que funge como el médico medieval. La bruja poco a poco, lentamente, se va dando cuenta que tiene plantas solanáceas. Las plantas solanáceas son plantas que tienen un efecto en el sistema nervioso central. Y recogiendo esas plantas, mezclándolas todas, crea uno de los hipnóticos más interesantes de la historia de Occidente, uno de los alucinógenos más potentes de la historia de la humanidad. Se le llamó el Vinum Shabbati o el vino del Shabbat, que es el otro nombre que tiene el aquelarre. El aquelarre se llamaba el Shabbat medieval porque se hacía cada 7 días, y se llamó también la noche de Walpurgis o la noche de Santa Walpurga, que era una santa que se celebraba en los primeros días de mayo y que servía como un pretexto para la reunión de estos adeptos. El Vinum Shabbati o el vino del Shabbat tiene una característica, y es que es la mezcla de 7 plantas solanáceas. Estas plantas que afectan el sistema nervioso central, mezcladas, gordolobo, beleño, dulcamara, belladona, por ejemplo, todas estas plantas mezcladas conforman el líquido, y cuando yo ingiero el líquido tiene un efecto muy particular, y es que me desdobla sexualmente. Es decir, si yo soy un hombre, aparece frente a mí una mujer. Yo puedo verla, contemplarla, tocarla, ¿no? En la tradición hechiceresca se les llamaban súcubos, ¿no? Los espíritus femeninos que habitan en los hombres. Y si soy una mujer, aparece un hombre, y se llamaban íncubos, los espíritus masculinos que habitan en las mujeres. Los psicoanalistas, Freud, por ejemplo, vivía fascinado con este ritual que de alguna manera nos hablaba de una bisexualidad intrínseca en todos nosotros, ¿no? Parecería ser que dentro de nosotros hay fuerzas femeninas y fuerzas masculinas. Uno elige si es heterosexual, bisexual, homosexual, a partir de ciertas tendencias que uno tenga o las que primen. Pero la naturaleza es plural, la naturaleza lo que suele ser es diversa. Y este ritual por eso fue tan perseguido. La iglesia sintió de alguna manera que en las hechiceras, en las brujas medievales, había 2 poderes que no se le podían entregar a la mujer. Uno es el poder espiritual, porque era una celebración, era un ritual, ¿no? Entonces, permitir que la mujer fuera el centro de la espiritualidad de la Edad Media, en una cultura patriarcal, dominante, en un machismo como el nuestro, era impensable. Y por el otro lado, entregarle a la mujer el poder médico. Y eso tampoco ha sido posible. Ustedes se dan cuenta que en su enorme mayoría los médicos son hombres, ¿no? Ya hay médicos mujeres, por supuesto, pero los porcentajes siguen siendo de una enorme mayoría masculina, y las enfermeras son mujeres. Pero los hombres son los que llevan la batuta, los que decretan, los que dicen, los que dictaminan. Entonces, entregarle el poder médico a las mujeres o a los indígenas, por ejemplo, que tampoco se les ha permitido, o entregarle el poder espiritual a las mujeres, era una estructura que hubiera generado una revolución femenina. Y eso fue impensable, eso se persiguió al punto incluso de que fueron ahorcadas, llevadas a la hoguera, torturadas y demás. Es una persecución principalmente sobre la fuerza política de la mujer. Por eso muchas feministas contemporáneas y muchos historiadores como Michelet, por ejemplo, Jules Michelet, un francés, dicen que las brujas son las primeras feministas de la historia de Occidente, ¿no? Las primeras mujeres que hicieron una revolución, que crearon una emancipación y que fueron perseguidas y por eso fueron finalmente exterminadas y ahorcadas, como les decía, o llevadas a la hoguera en autos sacramentales, que eran rituales terribles de una tortura que ellas ya habían tenido que pasar en los calabozos durante meses e incluso años. Entonces, algunas de las chicas contemporáneas de los movimientos feministas, por ejemplo, llevan una pancarta que a mí me gusta mucho, la pueden buscar en Google, que dice: nosotras somos las nietas
de aquellas que no pudiste quemar. Esos movimientos feministas tienen claro, ¿no?, que las primeras que llevaron la bandera de la emancipación fueron las hechiceras medievales. Entonces, Aquelarre es una novela que gira en torno a esto, es una tesis de grado que yo hice en el pregrado, basado en una novela de otro escritor latinoamericano que es Carlos Fuentes. Fuentes escribió una novela preciosa, muy breve, de 80 páginas, que se llama Aura. Mi tesis de pregrado en la universidad tenía que ver sobre ese texto de Fuentes, y para poder explicar esa novela de Fuentes yo tuve que investigar este ritual, ir a los textos medievales, consultar a los expertos, y recordando un poco todo mi trabajo de investigación, fue que empecé a construir la novela de una chica que cree que es una artista plástica, ¿no? Cree que ella en realidad va a pintar cosas que nadie más ha pintado, tiene una sensibilidad muy especial, y poco a poco lentamente se va dando cuenta que no es una artista, que es una bruja, que en realidad en términos antiguos, primitivos, ese Frank, un personaje que viene desde Lady Masacre, aparece en sectas, aparece un sacerdote también obsesionado con el tema del mal y de la culpa, pero Leticia de alguna manera es la directriz principal de Aquelarre, que es la voz de la bruja, la voz de la mujer. No olviden que en los oráculos primitivos la mujer también era la voz sagrada. Cuando uno le va a consultar al oráculo en Delfos, en Epidauro, en Delos, cualquiera de los grandes oráculos griegos, son oráculos que es la voz de una mujer. Se llamaba la pitonisa, ¿no?, de la Grecia antigua. Era una chica que estaba entre vapores, entre plantas también narcóticas, inspiraba esos vapores, ¿no? Y en un estado de trance daba el oráculo. Cuando Edipo va a consultar el oráculo, por ejemplo, lo que se oye es una voz de mujer. Entonces, de la pitonisa o de la, digamos, voz oracular antigua griega, la sibila, que es el otro nombre que tiene también, pasando por las hechiceras de la Edad Media, llegamos al movimiento feminista contemporáneo, en donde creo que la voz de la mujer vuelve otra vez a cobrar, a tomar protagonismo, que es lo que estamos necesitando. Esta crisis del capitalismo salvaje y del capitalismo depredador, de alguna manera es la crisis también de la visión masculina, ¿no? Este es un capitalismo creado por los hombres, por la avaricia, por la estructura de poder, por el deseo de acumular, ¿no? Es una mentalidad masculina que nos ha llevado a la hecatombe. Entonces, nunca como ahora, la voz de la dulzura, de la protección, de la ternura, de la maternidad es tan importante. Entonces, Aquelarre es de alguna manera entrar en la voz femenina antigua, y es el eje central de este libro. Sigan leyendo mucho y no olviden, la gente se va a descomponer seguramente, se van a poner nerviosos, angustiados, algunos se van a deprimir, pero creo que los lectores tenemos una práctica de fuga que no falla, que es la lectura. Entonces eso da un equilibrio interior y una fuerza interior. Muchas gracias a todos y un abrazo. Chao, chao.